Buenas tardes a todos y todas. El día de hoy corresponde nuestra séptima sesión de nuestra escuela de posgrado de este 2023 titulada Disensos Críticos sobre Educación Inclusiva. En esta oportunidad nos acompaña la profesora Carol Houston, quien nos presenta la conferencia ¿En qué pensamos cuando hablamos de inclusión? Carol Houston sostiene que no es sencillo hablar de inclusión, definirla o cuestionarla, y también señala que no es una tarea, que es una tarea compleja entenderla y que implica un proceso aún mayor, pero incorporar la inclusión a un nivel conceptual y procedimental requiere indagar sobre cuestiones e interrogantes que van más allá de una vivencia, una lectura o una conversación. Significa retrotraerse a un análisis cultural, social e histórico que pesa a la hora de entender que hemos transmitido socioculturalmente patrones lingüísticos erróneos y procedimientos que regulan un acercamiento segregador hacia la diferencia. Se intenta construir desde un paradigma que está distante de la realidad y que en ocasiones difiere de las políticas públicas, la cultura, la sociedad de un país. Regálenme un segundo. En América Latina, las diferencias son significativas y desde cada territorio se construyen y levantan miradas, de acuerdo a la madurez de los pueblos, que los pueblos alcanzan y lo que supeditan sus recursos. La realidad étnica, por ejemplo, supone desafíos significativos a la hora de pensar en inclusión, barreras históricamente arraigadas que marcan una tendencia hacia los pueblos originarios de supeditarse en las estructuras preestablecidas sin reconocer la riqueza de su lengua, su arte y sus tradiciones culturales. Así también el fenómeno de las migraciones, donde la incorporación a una nueva cultura está cargada de barreras racistas generadas en muchas ocasiones por vacíos legales e incapacidades sociopolíticas que aseguren la integración y la inclusión paulatina de nuevas culturas en igualdad de oportunidades. En Chile, señala la profesora Houston, esta es una realidad que a diario rompe los sueños de una cultura y de una educación inclusiva. En las escuelas los avances se diluyen en la burocracia de las subvenciones, los procesos diagnósticos y la necesidad de mirar la inclusión desde los resultados de un proceso evaluativo, y aunque las comunidades educativas hacen esfuerzos titánicos para transformar y hacer vida la diversificación de la enseñanza, la brecha sigue aumentando. Vale la pena preguntarse qué estamos haciendo mal, mientras que en la sociedad se acrecientan las diferencias producto de tantas y tan diversas variables, pareciera difícil poder abarcarlas todas. El gran problema, a juicio de la profesora Houston, es que surge producto de una sociedad que está fragmentada. Entonces las escuelas también lo están, las aulas, los niños y las niñas se van alejando de construcciones sociales integrales, flexibles, dialógicas, etcétera. Carol Houston es doctoranda en Equidad e Innovación en Educación por la Universidad de Cantabria en España. Posee un magíster en Psicología Educacional otorgado por la Universidad Santo Tomás de Chile y es profesora de Educación Diferencial de Pregrado, título otorgado por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación UMCE de Chile. También es diplomada en Innovación Docente en Educación Superior por la Universidad San Sebastián, diplomada en Vinculación con el Medio y el Territorio e Innovación y por la Universidad San Sebastián. También está diplomada en Teoría del Aprendizaje para la Educación Superior por la Universidad Santo Tomás y está diplomada en Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje Digital e-Learning. En los últimos años, la profesora Houston se ha desempeñado como docente en la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial de la Universidad San Sebastián, sede Valdivia, y en los programas de posgrado que imparte dicha institución. Desde el 2015 a la fecha ha participado activamente guiando diversos trabajos de investigación en la línea de gestión pedagógica, inclusión y diversificación de la enseñanza. Ha participado como docente en distintos postítulos en la Universidad Austral de Chile, la Universidad San Sebastián y en la Universidad Santo Tomás de Chile, en módulos que abordan temáticas asociadas al currículum, la evaluación, las adecuaciones curriculares, la atención a la diversidad y la inclusión educativa. También participó en la asesoría técnica para el diseño y la instalación de modelos de gestión escolar y curricular en escuelas rurales e insulares, y desarrolla la línea de investigación de innovación para la inclusión y la equidad educativa y la formación inicial docente para la inclusión y la equidad.
Actualmente es directora de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial, modalidad Advanced en la Universidad San Sebastián de Chile, sede Valdivia, también en el Diplomado Internacional de Neurodidáctica y Neurodiversidad que impartimos en el CELEI, y es líder del proyecto de vinculación con el medio en la USS. Cuenta con 4 años ya de aplicación de este proyecto y es miembro fundadora del Grupo Latinoamericano de Educación Inclusiva GILEI y del Grupo de Investigación Latinoamericano sobre Pedagogía Hospitalaria. La profesora Houston el día de hoy nos presenta la conferencia ¿En qué pensamos cuando hablamos de inclusión? Querida Carol, adelante, el espacio es todo tuyo. Tenemos 60 minutos para disfrutar de tu sabiduría y luego unos 15 minutos para la ronda de preguntas y comentarios. Muchas gracias por estar acá. Bienvenida. Muchas gracias, Aldo. Muchas gracias por este espacio, por su participación. Me interesa mucho que podamos también ir interactuando, conversando, compartiendo también las visiones y las experiencias desde distintos lugares desde donde ustedes provienen. La realidad es que vivimos en educación en América Latina son diversas, pero también tenemos múltiples puntos de encuentro. Y precisamente creo que desde esos puntos de encuentro vale la pena hacer una mirada, ¿cierto?, más bien reflexiva que nos permita entender de alguna manera hacia dónde vamos. Hemos instalado de alguna manera una búsqueda constante por hablar de inclusión en educación. Y hace tiempo que yo también he estado con este cuestionamiento, por eso la conferencia de hoy apunta a una pregunta que yo me vengo haciendo hace mucho tiempo. ¿En qué pensamos cuando hablamos de inclusión? ¿Cuáles son estos referentes? ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que nos convoca a cada uno de nosotros a mirar esto como una necesidad de cambio transformador en las escuelas? Pero yo diría que aún más allá. Imagino que alguno de ustedes quizás podrá compartir conmigo esta idea de que la inclusión tiene, o esta mirada inclusiva que queremos instalar en nuestras sociedades y en nuestras escuelas tiene un trasfondo que es mucho más profundo y que de alguna manera surge desde una gran desigualdad, desde esta lógica que hemos instalado en nuestras culturas que tiene que ver con la segregación, con las diferencias sociales, culturales, étnicas, que marcan constantemente no solamente la agenda pública y las realidades de cada territorio, sino que también impactan fuertemente en el contexto educativo. La educación es la forma en que nos movemos en educación es de alguna manera un espejo de lo que también somos en la sociedad, de cómo estamos construyendo, ¿no es cierto?, nuestros contactos, redes sociales, nuestras interacciones también sociales y culturales. Por lo tanto, creo que en el fondo es una pregunta necesaria de ir cuestionándola, respondiéndola, pero volver a mirarla, porque en ningún caso vamos a tener una respuesta única. Y tampoco tengo yo una respuesta única en torno a lo que pensamos cuando hablamos de inclusión. Tenemos realidades, experiencias, conocimientos y acercamientos muy distintos, dependiendo también de cómo nos conectamos, ¿no es cierto?, con esta necesidad inclusiva. Yo quiero que ustedes también participen de esta experiencia, de esta conversación. Y antes de que ingresen, me gustaría que me comentaran a través de un Menti lo que ustedes piensan, lo que ustedes, más allá de una definición teórica, no, los conceptos, las ideas claves que ustedes asocian a la idea de inclusión educativa, sobre todo de con qué palabras o conceptos claves ustedes lo vinculan inmediatamente. Les voy a compartir el link por el chat porque creo que es mucho más rápido de esa manera, más que así lo pueden, ¿no es cierto?, conectar inmediatamente con su computador. Lo voy a dejar acá disponible y les voy a pedir que vayan ingresando. Voy a dejar de compartir la presentación. Pero cuéntenme si ven la pantalla de el Mentimeter, por favor, si alguno escribe en el chat o No, activa su Carol, audio. todavía estamos viendo ¿No? tu presentación. Ya,
Perfecto. Gracias, Aldo. Voy a compartir de nuevo, pero la pantalla del Menti. Les voy a pedir que ingresen para que vayamos conociendo sus impresiones al respecto. Ahí hay una persona ya que ingresó. Pueden colocar 3 ideas, 3 conceptos. ¿En qué pensamos cuando hablamos de inclusión? Ya hay 2 personas conectadas. Anímense, por favor, a participar. Ahí se están uniendo, súper bien. Excelente. Y hay 8 personas respondiendo la pregunta, el Menti. ¿Y cómo se va consolidando un concepto? El de oportunidades. Equidad también. Igualdad. Ya hay 15, así que vamos. Sí, le solicitamos a todos quienes están conectados puedan colocar sus respuestas, por favor, para hacer este espacio de construcción colectiva. Bien, parece que no hay más conceptos. Igualdad, equidad, oportunidades son los conceptos clave con los que ustedes, ¿no es cierto?, representan mayoritariamente o asocian mayoritariamente a la idea de inclusión. Bueno, también hay palabras como exclusión, capacidades, políticas versus realidades, alteridades. Hablamos de una expresión, qué interesante esa idea. ¿Quién, la persona que la escribió, podría, por favor, contarnos por qué hablamos solo de una expresión? ¿Hay algo más detrás de esa expresión? Buenas tardes. Mire, Hola, Diego. Cuando hablamos de una expresión es porque ese derecho que tiene todo ser humano a ser reconocido. 1 como individuo, 2 como persona y 3 como sujeto. A eso le hemos estado apuntando cuando hablamos de inclusión y cuando pensamos en acercar la gente al cumplimiento de las normas constitucionales, por ejemplo. Hablamos de ese reconocimiento que de los derechos humanos tiene cada individuo. Y ahí entonces que hablamos de una expresión es porque se le permite a ese individuo que está dentro de esa situación el poder acercarse a todo fenómeno social, cultural, y de allí entonces que pueda acceder de alguna manera a la educación. Y de otro lado, que esa educación pues sea de igualdad, es decir, que tenga esa equidad, que tenga esas oportunidades, en donde no haya una discriminación. Lo que pasa es que hemos satanizado mucho ese término de discriminación. Y entonces eso lleva a que cada día haya un cambio de paradigma. Yo me estoy
reforzando lo que digo con las palabras que veo ahí y de cómo hablamos de una expresión. Pienso que hablar de expresión es esa manera de cómo el ser humano se puede comunicar con el otro. Y ahí entonces que para allá apunta la nueva educación que tenemos que ir preparando del futuro. Muchas gracias. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Tocas hartos puntos que son importantes, porque precisamente, claro, estamos hablando, ¿no es cierto?, de un concepto que trasciende al sujeto, que trasciende a las personas, que trasciende a las sociedades en sí, y que debe ser quizás construido desde espacios que son absolutamente, entre comillas, ¿cierto? No me gusta usar mucho esa palabra, pero entre comillas normales, que son naturales, que son cotidianos dentro de nuestra vida. Por lo tanto, asociado también a los derechos que como sujetos tenemos y que tienen todas y todos. Mencionan también, bueno, hablan nuevamente de derechos, de convivencia, de derribar las barreras, permitir el acceso a todo, favorecer ese acceso, ¿cierto? Para que todos y todas tengan no solamente acceso a una buena educación, acceso al conocimiento, sino que también desde la lógica del acceso a los espacios, a la diversión, a la comunicación, ¿no es cierto?, a la participación ciudadana. Porque la inclusión no puede restringirse solamente a un contexto educativo. El contexto educativo, sin embargo, es una manifestación de cómo nosotros estamos planteándonos como sociedad. Y ahí tenemos todavía una tremenda tarea y una gran brecha, ¿cierto?, que tiene que ver precisamente con este concepto de derribar estas barreras para poder disminuir la brecha. Si vamos avanzando hacia una educación inclusiva en el contexto educativo, entonces también quiere decir que estamos de alguna manera transformando y eliminando esas barreras que están presentes en nuestro contexto social y que se ven manifestadas en las salas de clase y en las aulas, en aulas que aún son altamente segregadoras. Vamos a comparar después un poco, quizás sí vamos incorporando al finalizar este espacio, ¿no es cierto?, también de interacción. La idea es que después podamos ver qué otros nuevos conceptos vamos integrando. Me parece que el concepto central de equidad es precisamente una de las tareas que tenemos pendientes para que podamos trabajar y estar en contextos que sean altamente inclusivos. Desde el cuestionamiento o desde la propia interrogante que yo me realizo, voy a volver a la presentación. Acá hay datos que son bien significativos y que creo que es importante también poder compartir. En América Latina, el 68% de los países cuentan con una definición de educación inclusiva. O sea, hay un avance importante de poder al menos mirar y conceptualizar lo que cada país desde el sistema educativo también va a entender por inclusión. Sin embargo, el 57% de estas definiciones incluye, ¿no es cierto?, a grupos en riesgo de exclusión. De alguna manera, lo que nos están mostrando estos datos es que nuestra forma de entender la inclusión tiene que ver solamente con el abordaje, ¿cierto?, de los grupos que están, en este sentido, considerados como riesgo, grupos de riesgo. Muchos de nosotros, o lamentablemente en muchos de nuestros países todavía, la mirada o el entendimiento o la conceptualización de una educación inclusiva tiene que ver con la lógica de las necesidades educativas especiales, ¿ya?, o con la discapacidad, asociado, ¿cierto?, a ese grupo de riesgo, dejando de lado otras realidades que son parte naturales de nuestras sociedades y de nuestros países, como la diversidad de género, las diferentes etnias que existen también, las diferencias culturales, también los elementos que están asociados a las migraciones. Hoy día estamos enfrentando en América Latina fenómenos muy fuertes en torno a la migración,
En nuestro país hemos vivido un proceso migratorio muy importante ya que lleva varios años, ¿no es cierto? Y que ha ido en aumento. Y esto impacta también esos contextos educativos. ¿Cómo enfrentamos esa realidad en cada país? Lo enfrentamos con políticas públicas que potencian la segregación y las diferencias, o lo enfrentamos con políticas y acciones concretas que permiten la incorporación de personas de otras culturas a los contextos escolares y a nuestra sociedad. Ahí todavía tenemos, yo creo que una deuda y un trabajo que está pendiente. Yo lo pienso de alguna manera desde la realidad chilena. Siempre nuestro país de alguna forma se caracterizó o dijo o se declara como un país tremendamente solidario. Sin embargo, frente al fenómeno migratorio hay mucha resistencia y empiezan a aparecer estas prácticas, ¿no es cierto?, segregadoras hacia otras culturas. Y eso también impacta en lo educativo, generando y ampliando la brecha entre los estudiantes y entre las distintas modalidades de educación. Ahora, otro dato interesante que nos entrega la UNESCO es que las leyes del 25% de los países contemplan la educación de la niñez con discapacidad en entornos separados, ¿ya? En entornos aislados, como la escuela especial, que efectivamente cumplen un rol que es tremendamente importante para la atención de aquellos casos y de aquellas personas que tienen una situación de discapacidad que requiere una atención y un apoyo mucho más específico. Sin embargo, en Asia y en América Latina y el Caribe, el porcentaje es superior al 40%. La escuela especial sigue siendo ese espacio incluso para estudiantes que podrían ser parte del contexto de las escuelas regulares. ¿Qué está pasando en ese proceso de tránsito entre la escuela especial y la escuela regular, por ejemplo, que es uno de los elementos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con entender también y con mirar y replantearse la inclusión? Es que el contexto escolar regular no está preparado, y no está preparado desde la formación de los profesores. Hay elementos que están asociados a una formación más bien pensada para la norma, pero no para aquellos elementos, aquellos estudiantes o niños y niñas que están fuera de esta campana de Gauss, que quedan en los extremos de la campana de Gauss. Entonces, ahí también tenemos un elemento importante y que no solamente es un antecedente propio de una región, de un país, sino que se replica y se repite en muchos países de América Latina. Nosotros tenemos un territorio que es altamente diverso, culturalmente, en temas de tradiciones, en temas, ¿cierto?, de lengua, de cultura, de cómo vivimos, geográficos también, de cómo también transmitimos la cultura y de cómo también entendemos de alguna manera la inclusión. No me refiero al hablar de entender la inclusión a un tema netamente conceptual. Me refiero a que al entender la inclusión, generamos acciones específicas que impactan a la política pública y que desde la política pública hacen una bajada a las escuelas, a la realidad, al hacer docente, al cómo construimos espacios educativos. Principalmente ahí tenemos diferencias, ¿no es cierto?, también significativos, y cada país tiene avances diferentes en torno a cuál es la política pública que implementa, cuáles son las leyes, cuáles son los decretos o las normativas, o los diferentes lineamientos que se van a ir implementando. ¿De qué depende eso? Depende mucho de nuestras construcciones sociales y culturales, y de nuestras realidades también territoriales. Lo importante, creo yo, está en cómo vamos dialogando, conversando y compartiendo, ¿no es cierto?, estas experiencias en torno precisamente a esta realidad. ¿Y por qué es necesario tener esta conversación y esta mirada desde lo que sucede en América Latina? Porque nuestro continente es altamente desigual. Es altamente desigual en términos educativos, en términos económicos, en términos de ingreso, de pobreza multidimensional, etc. El 2022, ¿cierto?, la CEPAL elabora un informe que, a partir de un estudio que se realiza post-COVID. Y claro, América Latina venía con un aumento, ¿no es cierto?, importante
en términos de ingreso que se ve mermado a partir de la pandemia. Y lo que hace la pandemia es mostrarnos una realidad que es bastante cruda y que tiene que ver con esta diferencia social, económica y cultural que está asociada a los estratos económicos más bajos. Y esa brecha ha ido aumentando considerablemente, ¿ya? Entonces, estos cambios que se han ido manifestando ya a partir del 2021, empieza de alguna manera a reducirse paulatinamente esta tasa de pobreza extrema, ¿cierto? Empiezan a haber también cambios de alguna manera más significativos, pero en temas educativos, esa brecha ha aumentado. Y los resultados que tenemos en cada país después de esta crisis sanitaria que hemos vivido, no han sido resultados satisfactorios para ninguno de nosotros. Nosotros, por ejemplo, en nuestro país, en Chile, hemos estado pasando por muchos análisis de pruebas estandarizadas que se van aplicando que nos han mostrado lo descendido de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Pero los aprendizajes son un elemento. En términos, ¿no es cierto?, sociales, de interacción, en términos de desarrollo socioemocional, también hay un trabajo que tenemos pendiente y que es muy necesario de abordar, es una urgencia para abordar. Si queremos tener espacios inclusivos en educación, necesitamos también trabajar en torno a una realidad educativa donde las interacciones sociales que se presentan en la sala de clase son interacciones positivas, interacciones de entendimiento, de diálogo, de trabajo colaborativo. Y eso también es un elemento que tiene que ver con cómo nos miramos desde la desigualdad, cómo nos miramos desde estas brechas educativas y de estas brechas económicas que están presentes en nuestros contextos y en nuestros territorios. En América Latina, el acceso a bienes y servicios que inciden en las oportunidades de aprendizaje es muy desigual en niños, niñas y adolescentes, porque están dependiendo de los niveles de ingreso de cada una de las familias. Niños, niñas en situación de pobreza son los más afectados, y eso no lo ponemos en duda, ¿cierto? Lamentablemente las situaciones y las brechas van manifestándose cada vez más fuerte en los sectores más empobrecidos. Por lo tanto, si tenemos este nivel de desigualdad, vale la pena también pensar en cómo estamos entendiendo la inclusión desde estos niveles que son importantísimos y que están aumentando en términos de brechas significativas entre nuestros niños, niñas, adolescentes y también adultos. Este mismo informe, que es muy interesante, plantea una serie, ¿no es cierto?, de análisis y de alternativas que se debieran considerar para poder disminuir esta brecha y para poder abordar esta desigualdad e inequidad en América Latina. Invertir en primera infancia, universalizar el acceso a la educación secundaria, articular la educación con otros sectores de la política pública. Lamentablemente, la política pública a veces se aleja, muchas veces se aleja de las realidades de cada escuela, de las realidades territoriales diversas que existen en un país. Desarrollar también competencias cognitivas y socioemocionales en niños, niñas y jóvenes, que hoy día, después de lo que hemos vivido, resulta ser una necesidad que es primordial. La educación superior como eje también de una política de inclusión y desarrollo sostenible. Y a mí personalmente me parece tremendamente importante que esa educación superior se articule con políticas y con lineamientos claros para una formación de profesores que efectivamente esté lo suficientemente preparado para poder atender a la diversidad de estudiantes. Hablar de inclusión educativa tiene diferentes aristas, diferentes formas, creo yo, de poder mirarlo y entenderlo. Es una forma de entender una educación que cambia, que es dinámica, que debe ser transformadora, pero que es tremendamente desafiante para quienes estamos en el contexto educativo. Y hoy día la formación inicial de profesores no está entregando las herramientas suficientes para que el docente se haga cargo o pueda responder a esa diversidad. Pero
junto con ese elemento que es tan importante y que tiene que ver con la formación de profesores, también hay temas que están asociados, ¿cierto?, a la inversión que cada país destina a educación, a cómo podemos pensar y esperar espacios educativos que efectivamente faciliten el acceso y la participación de todos y todas, y que favorezcan la eliminación de esas barreras, de las barreras que hoy día ya existen en términos educativos. Por ello también es importante uno de los puntos que sugiere este informe, que es asegurar la sostenibilidad financiera de la educación, con instituciones que estén fortalecidas, que hagan un buen uso y manejo de los recursos que reciben, y que esos recursos sean bien invertidos en todos los niños, niñas y jóvenes. Y por supuesto que hay un elemento que me parece que es clave, que es avanzar en un nuevo pacto social, político y fiscal, que reconozca, ¿no es cierto?, y fortalezca el rol central de la educación para el desarrollo sostenible con igualdad. ¿Y por qué creo que es clave? Porque finalmente ese desarrollo sostenible con igualdad es lo que nos permite pensar en disminuir la brecha, en tener sociedades que sean más equitativas, porque eso es lo que nos va a permitir también pensar desde una lógica de la accesibilidad. Es tan importante en el fondo replantearse, creo yo, esta mirada inclusiva, no solamente desde la lógica de las necesidades educativas especiales, sino que abrirlo, ¿cierto?, a todo lo que implica esta realidad educativa. Considerando, por lo tanto, también estas realidades y estas diferencias sociales y económicas que están tan arraigadas en nuestro país. Hace un tiempo atrás, y ustedes lo deben saber, en 2019, en Chile hubo un estallido social que puso en el tapete una serie de demandas históricas en nuestro país. En su momento salieron diferentes reportajes, ¿cierto? Pero también, no solamente Chile fue foco de observación, sino que América Latina, desde lo desigual que es como continente. Una de las tantas realidades, por ejemplo, que se extrae en un reportaje que a mí me pareció muy interesante en su momento, en el 2020, es este enunciado que dice: América Latina es tan desigual que una mujer en un barrio pobre de Santiago de Chile nace con una esperanza de vida 18 años menor que otra en una zona rica de la misma ciudad, según un estudio. Si tenemos esa diferencia y esa brecha tan profunda, ¿cómo entonces nos planteamos la inclusión en educación cuando la esperanza de vida en términos de salud es tan dispar? Entonces, ¿podemos pensar, extrapolar esa realidad a educación? Sí. Esa diferencia, ¿no es cierto?, no solamente está dada en términos de salud, de atención de la salud, sino que también en múltiples y otros contextos y realidades. Y no solamente en Chile, sino que también se replica en muchos otros países. Se dice a través de un informe de la CEPAL que a pesar de los avances económicos y sociales, América Latina es una de las regiones más desiguales del planeta. Y eso es algo que se ha advertido, ¿cierto? Y que ha sido ampliamente también discutido. Me gustaría entonces que pensáramos, ¿podemos hablar de inclusión cuando existe tanta desigualdad? Los invito a que puedan también dar su opinión al respecto o colocar, ¿cierto?, algunos comentarios en el chat. Aquí Diego escribió hace un rato: las barreras se eliminan siendo pragmáticos en el desarrollo educativo, en especial reinventar la educación en todos los niveles. De todas maneras, debemos reinventar la educación, pero para reinventar la educación en la práctica, en el aula, en la escuela, necesitamos también sociedades que sean mucho más equitativas. Y por lo tanto hay una tarea también, ¿cierto?, pendiente en torno a qué clase de sociedad estamos construyendo y hacia dónde estamos avanzando.
Pero además de eso, agregaría yo que tenemos que transformar la formación de profesores para una educación que efectivamente sea inclusiva y que favorezca el acceso de todos los estudiantes independientes de su condición. Y uno de los elementos que creo yo siempre está presente desde esa lógica es que posiblemente sucede también en sus países, ¿cierto? Los currículum altamente contenidistas que tenemos nos hacen perder el foco sobre la realidad y acerca de las diferentes trayectorias que podemos trazar para los estudiantes con los que trabajamos. Los invito, Adolfo, veo tu mano levantada. Gracias. Quisiera manifestar que es precisamente en esos contextos donde hay desigualdad, brechas, discriminación, es donde no solamente podemos hablar de inclusión, sino donde debemos actuar para aceptar y celebrar la diferencia, para cerrar las brechas y para mitigar la desigualdad. Me preocupa un poco el término de desigualdad porque pues nunca seremos iguales, siempre seremos desiguales. No sé cómo entender la categoría de desigualdad, porque no hay igualdad, ¿sí? Y pretender por una igualdad pensaría que pues no la lograríamos, ¿sí? Porque es No, precisamente desigualdad como falta de oportunidades. Ok, ok. No esperamos, no podemos, porque tenemos efectivamente que valorar esas diferencias, que es lo que nos nutre, ¿cierto, Adolfo? Que es lo que nos enriquece. Pero hay desigualdad cuando no se generan Ok, espacios de oportunidades. oportunidades. Ok. Sí, precisamente cuando las oportunidades no son iguales, es donde estamos llamados, no solamente desde la educación, sino también desde la política, principalmente, en la toma de decisiones, en la economía, en la empresa, crear ambientes en los que se pueda dar igualdad de oportunidades, especialmente aquellos que las necesitan, ¿no? Aquí hay una dificultad y es que en muchos momentos estamos pidiendo el mérito, ¿sí? Entonces, el mérito nos pone a competir y en la competencia, pues se va a segregar el que tiene menos oportunidades o el que ha tenido menos oportunidades. Y de esa manera se estaría legalizando o legitimizando la segregación. Exactamente. Gracias, Adolfo. Comparto plenamente lo que estás planteando, precisamente porque además hoy día estamos en sociedades altamente competitivas. Hemos fortalecido ese paradigma de la competición, de quién tiene más, de quién llega primero, de quién es el mejor, y eso también se traduce en prácticas segregadoras en nuestras salas de clase, en los contextos escolares. Patricia. Bueno, yo quisiera mencionar que si tomamos literal la pregunta, la respuesta sería no. No, pero creo que justamente es lo que nos permitiría, por el otro lado, abrir la oportunidad de trabajar justamente la inclusión dentro de este contexto de desigualdad. Por ahí un poco la pedagogía social justamente aborda que la inclusión o el trabajo dentro de este proceso estaría fuera, o sea, todo lo que queda fuera del ámbito de lo que se plantea la normalidad. Por el otro lado, yo recuperaría a Violeta Núñez, cuando Violeta Núñez dice justamente desde la pedagogía social como a veces efectivamente planteamos propuestas que solo como que tapan el hoyo, pero no resuelven el problema fundamental. Entonces, en donde hay que incidir en las políticas, en las propuestas, es justamente en tratar de resolver el problema de base
que obviamente difícilmente podemos a veces incidir en la parte de las condiciones como socioeconómicas, etcétera, etcétera, pero sí se tendría que trabajar desde las políticas públicas para ir como trabajando lo que se plantearía de base para poder realmente a partir de ahí trabajar las propuestas que realmente sean funcionales. Esa sería mi opinión. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Sí, los problemas de fondo, como dices tú, a veces son poco abordados. Las medidas finalmente, como tú planteas, son más bien superficiales en muchos aspectos y no alcanzan a responder. Además, al ser superficiales, responden muchas veces al contexto sociopolítico de un país. Cambia un gobierno, cambia la política. Llega otro gobierno, cambia esa política. Por lo tanto, no se traducen en cuestiones a largo plazo que efectivamente puedan abordar esas problemáticas que hay de fondo. Diego. Sí, yo quería decir lo siguiente. Me parece que lo que tenemos que hacer es asaltar esa brecha de desigualdad que existe, no solamente a nivel educativo, sino a todos los niveles, desde el nivel social, desde el nivel económico, desde el nivel político. Entonces estamos enfrentando a una situación que requiere un cambio, y ese cambio necesariamente nos va a llevar a que esa educación necesita una transformación para poder aplicar los nuevos conceptos, la pedagogía de la motivación a la que hace referencia Brigitte Proth en el libro Pedagogía de la Motivación, el cómo despertar el deseo de aprender, cómo motivar el cambio en la metodología educativa, no solamente en el aspecto curricular, sino en su evaluación. Es decir, tenemos una cantidad de situaciones que tenemos que saltar esa brecha, que es la que no está permitiendo que la educación cumpla con la finalidad, en especial de lo que estamos hablando cuando necesitamos variar esos niveles de desigualdad para poder que todos los seres humanos se sientan incluidos dentro de esta nueva sociedad que estamos pretendiendo armar. Muchas gracias. Gracias, Diego. Bueno, por eso, Aldo. Sí, Carol, gracias. Yo quería, ¿me escuchan, no es cierto? Sí. Ya, súper. Mira, yo quería señalar que yo creo que el tema es que nosotros en educación nos casamos con muchas metáforas. Una de esas metáforas que está súper instalada en la pedagogía nos dice que a través de la escuela vamos a cambiar el mundo, lo que hasta cierto punto es cierto, pero tiene una serie de anudamientos estructurales que hace que, irrelacionales, políticos, éticos, que hace que eso no pase. Entonces, lo que sabemos es que Latinoamérica no tiene movilidad de clases sociales y los profesores educamos a las mismas personas de nuestra clase social. Y eso es súper importante porque encarna una cierta reproducción cultural. Por eso que la formación de los profesores tiene que ser súper compleja, profunda, porque en el fondo si no hay movilidad de clase social, yo necesito liberar o ampliar el universo de posibilidades de los niños de mi misma clase social, ¿no? Ahora, esto ¿por qué decía que hay mucha metáfora instalada? Porque si bien los discursos de la inclusión dicen que a través de la escuela vamos a modificar todo esto, está súper comprobado que desde hace más de 30 años hay impulsos, acciones cada vez con mayor fuerza, pero no hay voluntad política de hacer un diseño societal que vaya en esta dirección, es decir, para que todas las piezas puedan hacer que transitar. Entonces yo creo que el tema, nosotros nos damos contra la pared en la pedagogía buscando las soluciones, pero no hay una solución de Estado, una solución política, no partidista, sino que un proyecto cívico ciudadano que permita que todos los engranajes de la sociedad permitan a la gente moverse, alcanzar sus sueños. Y eso además está encubierto porque las políticas de inclusión no son de inclusión, son de asimilación inclusiva. Entonces eso lo que hace es tomar, decir, bueno, abrimos la escuela a la diversidad, la abrimos a la multiplicidad, a lo singular, pero con estándares, con ranking que van hacia el individualismo. Entonces
vivimos en marcos de valores como antagónicos, y, y yo esperaría, ¿no?, con esta pregunta que tú nos haces, que en el fondo exista voluntad política y también existe imaginación política para resolver estos problemas, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quería aportar, espero que se haya entendido mi aportación. Gracias, Aldo. Esto finalmente responde a un tema de sociedad, ¿cierto? Una construcción social mucho más amplia, porque efectivamente la educación es una manifestación, es uno de los tantos campos en los que se ve. Pero claro, no tenemos claridad de cuál es esa construcción sociopolítica que estamos buscando. Y como dices tú, generamos estas políticas parche que hablan de inclusión, que instalan cierto discurso, pero que se disocian también de la práctica. De alguna manera, lo que hace este espacio educativo, perdón, es ser un reflejo de lo que también somos como sociedad. Y a mí me pareció muy interesante, por ejemplo, esta frase, esta afirmación. Básicamente hemos creado una división entre escuela ordinaria y especial, con sus respectivas gradaciones estipuladas en las diferentes modalidades de escolarización, lo que ha permitido la subsistencia de una gramática escolar y una pedagogía muy alejadas de lo necesario para responder a una cultura, ¿no es cierto?, que apunte a la equidad y a la inclusión. Esto lo plantea Cheita y Sandoval. Y claro, seguimos pensando desde esta lógica segregadora, culturalmente, en los contextos escolares también, en los espacios sociales que tenemos de interacción, porque resguardamos esos espacios de segregación finalmente. Cuando hablamos de inclusión, estamos asumiendo también de alguna manera que existe esta segregación. Y también desde lo que plantea Calderón y Cheita hasta el momento, este discurso de inclusión es débil. Y efectivamente, yo coincido con lo que ellos plantean en términos de que es débil, porque sigue asociado a un grupo, a un ámbito particular. Y la política pública que surge en nuestros países apunta a ese grupo, ¿no es cierto?, que ha sido históricamente segregado, al que es diferente, al que aprende distinto, al que viene de la escuela especial, a la persona al sujeto en situación de discapacidad. Pero en el fondo no se amplía o se niega muchas veces abrir ese campo hacia una realidad que es altamente diversa. Pero además, estos autores plantean, es contradictorio este discurso de inclusión. Y claro, la política pública hoy día, por lo menos la evidencia que nosotros tenemos en nuestro país, es que es altamente burocrática. Y esta política que busca seguir con una lógica del diagnóstico asociado a una subvención, enlentece los procesos de atención a la diversidad y de una respuesta educativa que sea efectiva, que sea clara y que sea pertinente a las realidades, los cambios y las transformaciones que los contextos escolares requieren. El lenguaje es tan potente, a mí me genera un conflicto constante, por ejemplo, que hablemos de inclusión, pero en Chile trabajamos en programas de integración escolar y seguimos etiquetando y seguimos poniendo el foco en una realidad diagnóstica desde las necesidades educativas especiales. Y nos olvidamos de la diversidad sociocultural que está impregnada en cada uno de los espacios de la escuela, pero también en los espacios sociales, ¿cierto?, y culturales en los que nos desenvolvemos. Necesitamos avanzar hacia esa transformación. Necesitamos pensar y mirar, creo yo, desde la lógica del compromiso real de cada sociedad para poder disminuir esta brecha educativa, para poder diversificar los procesos de enseñanza, respetando las características territoriales, respetando también la cultura que es propia de cada comunidad educativa, reconociendo esa cultura y resignificando, revalorando esos contextos escolares, para también educar a nuestros niños, niñas y jóvenes
con otras herramientas que permitan hacer estos cambios también en la sociedad. Aquí hay una sinergia y una relación simbiótica demasiado importante entre lo que somos socialmente, culturalmente, lo que estamos avanzando y construyendo, versus lo que también avanzamos, construimos y transformamos en los contextos educativos. Y por lo tanto esa conexión, ¿no es cierto? Y esa transferencia también debiese generarse. Yo creo firmemente que si bien la escuela es uno de los tantos espacios en los que se manifiesta la inclusión o debiera manifestarse, es ahí también donde tenemos posibilidades de poder generar una cultura inclusiva que toma las interacciones y que resignifica las interacciones sociales, dialógicas, ¿no es cierto?, para una construcción también de una sociedad que sea distinta. Ahí también tenemos, ¿cierto?, un espacio necesario de diálogo y de necesaria transformación. En Chile, y quiero tomar este ejemplo porque también es necesario reconocer, por ejemplo, que en nuestro país existen brechas que son significativas. Hace poco salieron resultados de un estudio que realiza la Fundación 99 en escuelas rurales, donde uno de los tantos antecedentes que nos comparten es que, por ejemplo, los padres y las madres de los estudiantes que pertenecen a establecimientos rurales tienen en promedio 3 años menos de escolaridad y perciben un ingreso promedio mensual 2 veces más bajo que el ingreso promedio mensual de los padres y madres de aquellos estudiantes que asisten a establecimientos urbanos. La escuela rural en nuestro país es una escuela rural que tiene características muy particulares, ¿cierto? Dependiendo del territorio en el que se ubica, dependiendo de la realidad y de la dinámica a la cual adscribe. Pero también hay una realidad que es común y que tiene que ver con los bajos resultados que obtienen, precisamente porque además culturalmente hay también una serie de barreras que forman parte, ¿no es cierto?, de esta construcción y de esta realidad socioeducativa que están en las escuelas rurales. Pero la política pública no alcanza a dar respuesta a esta realidad. De acuerdo a las estadísticas, por ejemplo, la exclusión escolar en contextos rurales de los estudiantes, ¿no es cierto?, entre 14 y 17 años de 6,1, es casi el doble que en los contextos urbanos. Entonces, seguimos generando espacios de segregación porque falta inversión, porque falta mayor preparación. Este estudio da cuenta también de cómo desde la formación de profesores faltan herramientas y competencias para que el docente pueda abordar o desempeñarse en el contexto de la escuela rural con las herramientas, ¿no es cierto?, que se requiere. Las escuelas en contextos rurales, ¿no es cierto?, son efectivamente mundos que son dinámicos, que son cambiantes, donde tenemos altas oportunidades también de un aprendizaje desde la experiencia, en contextos también en aulas multigrado, donde hay diversidad en términos de edad, diversidad también de experiencias, de conocimientos y una riqueza cultural que no hemos sabido mirar y que no hemos sabido valorar para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y tomo y hago énfasis en esto porque me parece que es un ejemplo también de cómo hemos seguido aumentando esta brecha, de cómo hemos olvidado que hay espacios educativos, ¿no es cierto?, en cada uno de nuestros países que requieren replantearse desde el hacer también, replantearse desde estas transformaciones sociales que son mucho más profundas para que impacten positivamente en algún momento en la ruralidad, para que podamos mejorar el acceso, la equidad y la oportunidad que tenemos que brindarle a los niños que forman parte de estos contextos educativos. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, desafíos que son importantes. Algunos de los desafíos, ¿cierto?, reconocidos desde la escuela rural, es que, claro, ahí tenemos escuelas rurales muy aisladas, en localidades muy alejadas,
¿cierto? Con pocos recursos, con una gran diversidad etaria, pero esto resulta ser un desafío transformador desde la lógica de una buena oportunidad para enriquecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes que forman parte de ese contexto. Necesitamos entender también otro desafío que enfrenta a la escuela rural, como ya les contaba, ¿cierto? No reciben una formación específica para ello. No tiene una lógica transdisciplinaria, no tiene una lógica de poder articularse con otros, porque faltan profesionales y faltan equipos para dar respuesta a las necesidades del contexto rural. Otra de los desafíos que este estudio revela es que los docentes, ¿no es cierto?, rurales tienen relación con el contenido descontextualizado a las dinámicas del mundo rural. Este currículum altamente contenidista, esta política pública que surge, ¿no es cierto?, en la capital, pero que no dialoga con la realidad territorial, genera esta fragmentación y estas decisiones que a veces son tardías y que no rescatan esos valores culturales y sociales, ¿no es cierto?, propios del territorio. ¿Tenemos muchas oportunidades en el contexto rural para una educación inclusiva? Yo creo que sí, que existen, ¿no es cierto?, estos espacios para poder seguir haciendo transformaciones y seguir avanzando en torno a la educación rural. Solo un ejemplo, y lo quise colocar acá porque nosotros estamos con un fuerte avance en torno a la implementación de la tecnología 5G. Sin embargo, las escuelas rurales hoy día tienen en nuestro país tienen un gran déficit en torno a las posibilidades de conexión a dispositivos tecnológicos. Este estudio que realiza la Fundación 99 da cuenta de que, por ejemplo, los profesores de escuelas multigrado, el 67% no cuenta con internet ni dispositivos tecnológicos en sus hogares. En los cursos combinados tampoco. Hay un alto, ¿no es cierto?, porcentaje, que es un 46%, que tienen esta dificultad. Cuando le preguntan a los profesores si sus estudiantes cuentan con internet y dispositivos tecnológicos, en las escuelas multigrado de los cursos combinados, el 45%, ¿no es cierto?, declara que existe esa posibilidad solo cuando llegan al hogar. Entonces, tenemos una realidad que desde la tecnología también impacta y que influye en el acceso a la información y en las posibilidades también de posiblemente ir cambiando ciertas prácticas pedagógicas o ir incorporando otras herramientas también a los procesos de aprendizaje. ¿Por qué muestro esta especie de línea de tiempo? En nuestro país hemos avanzado en diferentes leyes, decretos, etcétera, que hablan, ¿no es cierto?, de la inclusión y que buscan instalar prácticas inclusivas y que buscan instalar esta mirada inclusiva en los contextos educativos. Estas leyes y estos decretos, lamentablemente, muchas veces en su aspecto más práctico, generan mayor burocracia en algunos sentidos, ¿cierto? Y se mantienen bajo muchas veces esta mirada diagnóstica. Por ejemplo, el decreto 170, que fue implementado hace ya varios años, en el 2010, sigue manteniendo esta mirada, ¿no es cierto?, evaluativa, esta categoría diagnóstica y esta diferenciación entre necesidades educativas especiales permanentes y transitorias. Es un paso reconocerlas, por supuesto, pero cuando ese reconocimiento trae consigo una serie de papeleo, informes, que enlentecen el proceso y la toma de decisiones en las escuelas, se transforman más bien en barreras también dentro del mismo contexto. Hemos avanzado, sí, en la implementación de una mirada distinta en términos de las adecuaciones curriculares, de cómo implementar diferentes estrategias de diversificación para todas y todos. Y nos falta aún fortalecer y mirar con mayor profundidad y con mayor detenimiento los elementos asociados a la interculturalidad, que siguen siendo, o que sigue siendo, un tema poco
conversado, poco analizado dentro del contexto educativo chileno. Quería terminar con esto, pero no sé si estamos en el tiempo porque, visto la hora, Aldo me cuenta si podemos No, quizás Carol, si tenemos... conversarlo. Sí, Perfecto. adelante. Ya. Perfecto. Entonces, me gustaría que pudiésemos cerrar con esto. Les voy a compartir. Espérenme. Voy a ponerles voy a colocar en el chat un link para que para que podamos ir comentando. Ok, acá está. Para que podamos ir comentando qué nuevas ideas surgen. Alguien ahí ya está contestando. Quiero compartir el link. Ya, en el chat en el chat acabo de copiar el link para que puedan ingresar y voy a compartir la pantalla para que vayamos viendo sus comentarios. ¿Se ve? Sí, Carol, se ve perfecto. ¿Qué nuevas ideas surgen? Los invito a que se vayan sumando. Replantearnos desde el hacer. Ruralidad y contenidos descontextualizados. Voy a ir leyendo algunas de las respuestas que han puesto. Replantearnos desde el hacer, por supuesto. Prácticas educativas críticas desde un enfoque investigación-acción. Hoy día, sobre todo, la investigación-acción es una necesidad en los contextos educativos.
un docente o quien está dentro de un aula debe también ser un docente que investiga, que observa, que se replantea, que implementa y que a partir de los resultados va generando este proceso reflexivo, tomando decisiones, y está constantemente en este ciclo de reflexión, de implementación, de volver a mirar y replantearse. Debemos ser muy buenos observadores, debemos ser muy buenos investigadores en el contexto, y eso también requiere conocer ese contexto educativo, ¿cierto? Mirarlo, comprenderlo, más allá de datos puntuales y específicos, qué pasa dentro de la cultura y dentro de ese espacio y del clima que se va generando dentro de la sala de clase, y cómo de alguna manera eso trasciende más allá del aula. Y eso tiene, creo yo, mucho que ver si lo conectamos con lo que una de las respuestas que acá se plantean, incorporación de todos los aspectos relacionados a la persona. No podemos mirarnos ni vernos como seres fragmentados, sino entendernos, vernos y escucharnos, ¿cierto? Desde la totalidad, desde una mirada mucho más holística, integradora, que entiende al sujeto en todas sus diferencias y en todas sus dimensiones. Eso también impacta en la forma en que trabajamos colaborativamente con otros. Tiene tanto que ver, diría yo, con, creo que la inclusión tiene tanto que ver con lo que somos como sujetos, ¿cierto? Con incluso esos valores tan personales que nos permiten trabajar con otros, relacionarnos con otros, más allá de lo que implica una definición de trabajo colaborativo, implica también el respeto, la valoración, la implicación y el compromiso que tengo con otro para alcanzar una meta en común. Y eso es parte de una educación que es inclusiva. Como plantean también, aceptación, somos uno, tenemos un objetivo en común. Bueno, también escriben acá acciones específicas que no se queden en el marco de la palabra, sin sentido asimilacionista, que asumen las políticas públicas. Debemos tejer un proyecto cívico y ciudadano, exactamente. Podemos tener una serie de normativas y entramparnos en esa normativa constantemente. Muchas políticas y muchas leyes que establecen un marco de acción, pero que no se transforman, que no se hacen vida, ni se llevan a cabo con el impacto que se requiere en los contextos educativos. Hablan también de la necesidad de repensar colectivamente y en contexto la inclusión como un proceso de transformación de las culturas políticas y prácticas. Superación de imaginarios y superación de la perspectiva terapéutica. Trascender el enfoque de derechos y construir un enfoque social. Perfecto. También hablan acá, se debe cerrar las brechas, siendo esta una tarea pendiente igualmente el fomento de la investigación y desarrollar motivación en los estudiantes con el fin de garantizar una educación superior. Situar perspectivas de justicia social que vayan más allá del montaje de ajustes y oportunidades desde el análisis de las desigualdades hacia la transformación de los sistemas y realidades, que posiblemente tiene mucho que ver con hacer cambios que sean mucho más profundos y que no nos dejen con medidas superficiales que no abordan los problemas de fondo que tenemos en cada uno de nuestros países. Multiculturalidad, igualdad, posibilidades, oportunidades, acceso, ¿cierto? Valoración, respeto por el otro. Bueno, acá también alguien coloca propender por una revolución tecnológica que oferte desde lo profesional hasta la humanización del individuo, pues lo que se requiere es formar individuos que respondan a las necesidades. Exactamente. Bueno, y si tomamos esto y lo transferimos, por ejemplo, a la lógica de la formación del profesorado, qué importante es que ese profesorado tenga estas herramientas y siga humanizando la educación. No podemos separar ese proceso y quizás uno de los problemas es que en algún minuto la educación dejó de humanizarse. Es como si tuviésemos en la sala de clases solamente números, diagnósticos y etiquetas, y eso es lo que tenemos que romper.
Es necesario ampliar también las dinámicas no solo en lógica de lecturas de los sujetos desde la discapacidad, sino desde todo aquello que les configura. Colocan también acá desde lo regional, rural y urbano, garantizando así ese derecho fundamental contemplado en la Carta Política. Exactamente. Los derechos están seguramente en la Constitución de cada país, que nosotros estamos en Chile en esa construcción de cuáles son también y de qué es lo que entendemos por derechos. Garantizar el derecho a la educación de todos los estudiantes, no solo aquellos que tengan una situación de discapacidad, por supuesto. Transformación en las políticas educativas para garantizar el acceso y el derecho a la educación de todos. Bueno, creo que coincidimos, ¿cierto?, en que estamos en este proceso de entender la inclusión de una manera mucho más amplia, abordando los diferentes caminos, abordando las diferentes aristas que implica que una sociedad, no el contexto educativo, que una sociedad efectivamente sea una sociedad inclusiva, donde todos tenemos un espacio de participación, donde todos tenemos un espacio de acceso, porque eso es el punto inicial para que se transfiera también hacia prácticas pedagógicas inclusivas, hacia espacios de enseñanza, de aprendizaje y espacios, ¿no es cierto?, educativos para todos y para todas. Que eso no sea solamente un discurso y palabras, ¿no es cierto?, bonitas, sino que se generen en los cambios, se transformen en aquellas medidas concretas que tenemos que implementar y por lo que todos nosotros, si estamos compartiendo este espacio, es porque tenemos esa tarea, ese deber y estamos haciendo algo al respecto. Bien, voy a dejar de compartir. Eso. Muchísimas gracias. No sé, Aldo, si me gustaría también escucharlos, algún comentario, algo como para ir también, quizás desde los mismos comentarios que dejaron en Mentimeter. Yo lo voy a descargar, Aldo, y te lo voy a compartir para que lo puedas enviar. Lo puedas compartir con todos. Te agradecemos esta intervención que sin duda se ha movido en varios niveles de análisis, entre el cuestionamiento a la política pública, los desarrollos estructurales del sistema, las obstrucciones que vamos documentando en todos los países de Latinoamérica, así que todas esas tensiones son relevantes de poder analizar en el sistema educativo. Y yo me quedaba pensando en el último ejercicio que tú nos invitaste a hacer, que eso comprueba lo que siempre hemos dicho, que la educación inclusiva es hablar a secas de educación, porque todos esos atributos son propios a la educación. No es una cosa así como la hemos pensado, una práctica específica para niños especiales dentro de las escuelas, ¿no? Así que agradecerte por la intervención. En este momento voy a compartir el enlace para el registro de la asistencia y les pediría a todos quienes están conectados que puedan encender su cámara para que podamos pasar a la ronda de preguntas y comentarios. Solamente disponemos de 10 minutos para poder hacer esta parte de rondas y preguntas. En el caso de aquellas personas que tengan preguntas, comentarios, por favor, levantando la mano, que da la plataforma. Diego, adelante. Gracias, Aldo. Lo que pasa es que acabo de poner en el chat un enlace que aparece en una revista latinoamericana de educación y me parece que hay un artículo interesante sobre lo que tiene que ver con la inclusión dentro de la educación. Me parece que es importante y va hoy muy bien de la mano de lo que nos acaba de decir Carol. De otro lado, quiero hacer lo siguiente. Yo pienso que es que el ser humano se mueve en un presente continuo. Y esto para indicar que todo el actuar del ser humano incide de alguna forma en los resultados de su existencia. Así entonces el conocimiento de las habilidades y talentos de los educandos y docentes permitirá una mejora
en las capacidades cognitivas, en aumento de la aprehensión de conocimiento y de su aplicación al desarrollar sus actividades. Esto para reforzar un poquito lo que nos dijo la conferenciante en cuanto a esa capacidad y habilidad que debemos tener, no solamente en lo institucional, sino en lo docente, para implicar con ello ese reconocimiento que se debe hacer a esas diferencias que hacen tan profundas esas brechas de las que hemos hablado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Diego. No sé, Carol, si quieres comentar algo al respecto. Sí, gracias, Aldo. Gracias, Diego. Sí hay, yo creo, Diego, en el fondo como competencias de base que son absolutamente necesarias de adquirir por el profesorado y que lamentablemente hoy día los espacios dentro de las instituciones de educación superior no están siendo bien aprovechados para aquello. Hay una responsabilidad inherente al ser docente y desde esa responsabilidad, desde también la formación inicial es importante generar esos espacios para que se adquieran esas competencias, para que el docente pueda, estando en ejercicio, mirar y replantear su práctica pedagógica de manera constante en función también de la realidad del territorio y de la realidad de las características de los estudiantes con los que está trabajando. Hay cuestiones también que desde la política pública buscan apoyar e incentivar esos procesos, pero creo que todavía hay un debe en términos de qué estamos haciendo para asegurar espacios de inclusión desde las prácticas que el mismo profesor implementa. Porque una cosa, como decía, es llenarnos de decretos, leyes y políticas, lineamientos y orientaciones. Pero cuando no comprendo cómo debo implementarlo, cuál es el sentido real que tiene, cuál es desde el hacer, cómo lo tengo que entender, incluso cómo lo tengo que vivir, porque una cuestión es el discurso y otra muy distinta es lo que hago en la práctica. O sea, yo puedo tener un discurso de inclusión constante, pero resulta que cuando llego a plantear una cuestión tan sencilla como una evaluación, transgredo esos elementos fundamentales que tienen que ver con esa mirada inclusiva. Entonces, yo creo que hay un problema tremendamente amplio y mucho más profundo que nos desafía constantemente cuando tenemos que hablar de inclusión y que nos obliga a salir de esa mirada reduccionista que hemos tenido durante un tiempo, pero que también responde a que efectivamente, creo yo, las sociedades todavía no están preparadas, ¿no es cierto?, que todavía las culturas y las sociedades no están preparadas para abordar esta inclusión como una cuestión que es parte de la realidad que vivimos a diario, con la que nos enfrentamos todos los días. Somos completamente distintos todos y ese reconocimiento de la diversidad es una cuestión que nos cuesta hacer socialmente. Gabriela también tiene su mano levantada. Gracias, profe, siempre un gusto escucharte. Considero que es fundamental de lo que indicas, sobre todo en educación rural, que es algo que nos interesa mucho en la UPN. Con la profe Ilva tenemos el corazón en ese tema desde hace varios años y vemos que solamente pues son instrumentos y ni siquiera prácticas, ¿no? Algunas comprensiones aisladas de todo este material documental, decimos que hay muchos allí, pero realmente en el ejercicio, en campo, en el encuentro es muy difícil y no hay una comprensión de lo que ameritaría, ¿sí? Y más pues están hechas lejos del territorio y de las realidades y de los sujetos y de los actores, entonces eso hace que sea letra muerta, como decimos por ahí. Solamente resaltarles una experiencia donde explica precisamente las barreras que tú indicabas, que están en diferentes dimensiones y que seguimos digamos, potenciando en el día a día, y es cuando hacemos en los encuentros
de la universidad, por ejemplo, cuando traemos a los mayores, los abuelos o líderes indígenas y demás a contarnos, ¿cierto? Sus saberes y todo, pues esa experiencia tan importante que tienen. Y en términos administrativos nos encontramos con múltiples barreras porque no hay un título profesional, porque de pronto el RUT, el Registro Único Tributario, no lo tiene, porque necesitamos hacer un pago de diferentes cosas. Y no están las condiciones o nunca se ha dado ese proceso. Entonces es entrar a dar la lucha en procesos administrativos y financieros para indicar que hay otras formas, que por allí no es y que claramente ese saber y ese espacio también es absolutamente válido, ¿no? Que no solamente el profe, el académico y demás que tiene allí unas posibilidades es el actor, sino que también precisamente vivir la inclusión y hablar de estos temas es empezar a mover esas estructuras, ¿cierto? Que tanto a veces hacen que no se generen los ambientes que necesitamos para ese diálogo, para valorar esa diversidad y esas múltiples formas de saber. ¿Dónde está el saber de la experiencia, lo ancestral, lo propio, que sigue siendo muy desligado de la escuela desde la primera base hasta la universidad? Y que precisamente ese tipo de análisis o de pequeñas luchas que damos poco a poco en las instituciones son las que permiten ir aportándole a esto que tú decías de la cultura inclusiva, ¿no? Mientras no se pongan en el escenario, en el día a día, estas situaciones, ¿cierto? Nuevas experiencias que invitan a decir que hay otros procesos diferentes, pues vamos a seguir replicando procesos, ¿cierto? Asimilacionistas, haciendo cosas tradicionales o maquinicistas sin realmente como pensar en otras cosas y construir educación, lo que llamamos educación de base. Claro que sí. Es como, Gabriela, escuchándote también pienso, está como instalado una política burocrática inclusiva. ¿Te fijas? O sea, queremos hablar de inclusión, pero lo burocratizamos de una manera increíble porque hay un negacionismo acerca de ciertos sectores que forman parte de nuestra sociedad y que podrían enriquecer y que enriquecen desde lo cultural los procesos educativos. Y eso genera más barreras, mayor segregación, más diferencia, y a la larga va dejando ese descontento que en algún minuto termina manifestándose. Ilva. No, pues agradecer por el ejercicio de hoy también porque digamos que pone muchos de los elementos que también me anclan, como bien decía Gabriela, ¿cierto? Con esto de la ruralidad, o bueno, de los contextos que tenemos cercanos aquí en Bogotá y que uno, digamos que trata de disponer estos planteamientos que tú nos ponías hoy en discusión, ¿no? Digamos que a mí me gustaba ver cómo al comienzo en tu ejercicio aparecían pues con todo respeto lo digo, como lo más típico frente a la inclusión, ¿cierto? De hablar de equidad, de oportunidades, de barreras, ¿cierto? Y como al final, digamos que esto es mucho más profundo, más amplio y más complejo, ¿cierto? De lo que uno puede pensarse, por ejemplo, en las ideas que se proponen cuando se habla de ejercicios interculturales o cuando se plantea poner en escena el tema de las identidades de género y de otras, digamos, que posibilidades humanas que empiezan a aparecer en las aulas. Yo siento que este tema de la formación de los docentes, de los maestros, también pasa por pensarse pues un tema de, no sé, desde qué lógica que se ha situado en la inclusión de especialistas en el tema, ¿no? O sea, como valido y valoro y reconozco muchísimo, pues obviamente la experiencia y la trayectoria que tienen muchos en el tema, pero sí siento que a veces eso desdibuja la posibilidad de muchos actores, ¿no? Como que si una mamá que tiene toda una vida, ¿cierto? Acompañando hay un proceso de un hijo con todas las lógicas que lo configuran, se sitúa allí para poder dar lugar a lo que debería pasar en un proceso educativo que es en el que yo me muevo, bueno, y en otros, pues como que no se le da lugar, o si de pronto una mamá, una maestra que además es mamá, ¿cierto? Como me ha pasado, o una mamá que está allá en la vereda arriba, entonces pues ella no es la que puede dar luces sobre estos temas, ¿no? Entonces pienso que hay mucho, me hiciste pensar mucho en Nussbaum, que me encanta, ¿cierto? Su perspectiva, pues frente a justicia social y de la maestra Carolina Soler y otras que trabajan también como en ese tema aquí en Colombia con mucha fuerza.
en que esto desborda el tema de inclusión, ¿no? O sea, como que va más allá de pensarse por lo menos el paradigma que está situado en Colombia sobre inclusión, ¿sí? Y que va mucho más a fondo con las realidades de las personas. Entonces, pues agradezco mucho todo lo que nos planteas y creo que lo institucional definitivamente se queda corto y que pues hay nuevamente pues mucho que trabajar, ¿cierto? Desde los planteamientos que hoy pues nos traes aquí a colación. Entonces, pues muchas gracias. Gracias, Ilva. Sí, tenemos esta mirada de que pareciera que la inclusión es una competencia de algunos y no una responsabilidad de todos. Entonces, eso hace que muchos que tienen algo que decir, que aportar y un lugar desde donde construir, terminen quedando fuera. Y no les estamos dando, y eso también es parte de esta desigualdad existente en nuestras sociedades, porque no estamos dándole un valor también a esas familias, a esa experiencia, a lo que otros tengan que decir. Estamos como situados bajo la lógica de que hay alguien que viene con una receta mágica y va a solucionar todos los problemas en un 2x3 en una escuela, y esa no es la realidad, porque el problema tiene raíces mucho más profundas, porque la situación tiene que ser también entendida desde cómo estamos construyéndonos socialmente, qué es cuál es la carga cultural también que tenemos para que podamos también abrir esos espacios necesarios para situarnos en un contexto inclusivo. Muchas gracias, Carol, Ilva, Gabriela. No sé si hay alguien más que quiera hacer un comentario, algún aporte. Yo, Carol, quisiera, bueno, agradecerte como siempre la intervención muy pedagógica, que se mueve, como le diría Feuerstein, en ese mapa mental en varios niveles, ¿no? Y eso es muy positivo porque, bueno, las estructuras mentales todas las tenemos fortalecidas en distintas dimensiones. Yo me quedo pensando en el fondo que el tema de la inclusión, y qué bueno que tú lo hayas traído a colación porque aquí lo reafirma, lo que nosotros creemos conocer sobre inclusión no es lo que la inclusión es en su magnitud. Nosotros conocemos una idea pegada a las diferencias, entendida en negativo, a procedimientos que vienen de la educación especial, y también ahí no es el problema la educación especial. Como se satanizan muchos libros que es segregadora, ¿no? Esa es una mala lectura que hemos hecho. Pero toda esta sesión a mí me ha hecho mucho sentido y me ha gustado. ¿En qué sentido? En que eso cuando yo digo, bueno, lo inclusivo es inherente a la propia educación. Eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Porque muchas veces tratamos de configurar otra lógica, pero que queda atrapada en las mismas prácticas institucionales, curriculares, pedagógicas, vocabulario, y en el fondo poco imaginamos esta capacidad de abrir el campo, de pensar. Creo que la literatura está plagada de lo que no es la inclusión, un discurso bien intencionado, liberal, que apela a la justicia, a la equidad, pero no dice ni cómo, ni implementarlo, ni desde dónde hacerlo, y se convierte en una moda, y lo que conocemos hoy día en toda nuestra Latinoamérica, un caballito de batalla para los grupos de ciertos sectores políticos de izquierda que lo ocupan, pero después lo tergiversan con sus acciones, y los de derecha terminan también haciendo mayores tergiversaciones. Entonces estamos atrapados en un momento súper complejo, y eso es una preocupación que debemos, los que nos interesa esto, mirarlo con recelo, porque muchos de los lenguajes críticos, el feminismo, la interseccionalidad, la interculturalidad, lo decolonial, están siendo manoseados y están siendo tergiversados en su función, y son proyectos políticos que podrían cambiar el mundo para todo esto que tú no hacías ver, ¿me entiendes? Entonces, bueno, agradecerte, quería cerrar con eso, y bueno, vamos ojalá es que todos hayan completado el formulario de asistencia, y nos veríamos la próxima semana en la última sesión. Carol, como siempre, estuvo espectacular, estupendo, muy claro. Feliz tarde, noche para todos y todas. Cuídense mucho.